Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de historia, en donde les recuerdo que hemos estado trabajando las instituciones. Estamos viendo la unidad de trabajos e instituciones que están al servicio de nuestra comunidad, que nos ofrecen un servicio. La semana pasada vimos como institución la municipalidad, ¿cierto? Y todo el trabajo que tenía que desarrollar una municipalidad para que una ciudad pudiese funcionar. Y dejamos unas preguntas que ustedes tenían que conversar con sus papás, averiguar con sus papás. La pregunta era, ¿cuál es el nombre del alcalde de nuestra ciudad? De Quilpué, los niños que vivimos en Quilpué. El alcalde de nuestra ciudad, si es que ustedes lo averiguaron, es Mauricio Viñambres Adasme. Ese es el nombre de nuestro alcalde. Lo otro que les pregunté es si ustedes sabían cuánto tiempo llevaba él en el periodo de alcaldía, cuánto tiempo llevaba él siendo alcalde de nuestra ciudad. Si lo averiguaron con su familia, les cuento que don Mauricio Viñambres fue elegido como alcalde para nuestra ciudad en el año 2004. Así que veamos cuánto tiempo ha pasado. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ahí llevamos 10. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, que estamos en el año 2020. Tengo 6 y antes tenía 10. ¿Cuánto es 10 más 6? 16. Por lo tanto, el alcalde Mauricio Ñame lleva 16 años siendo alcalde de nuestra ciudad. Es mucho tiempo. Y también les pregunté si es que cuándo iban a haber elecciones nuevamente para alcalde, ¿cierto? Bueno, esa decisión o eso todavía no está muy claro porque como estamos en tiempo de pandemia, tenemos que estar en nuestras casitas, no se puede convocar, no se puede llamar a la gente que salga a votar, ¿cierto? Podría ser peligroso para nuestra salud, así que eso está todavía en pausa. Muy bien, la nueva institución que nos toca ver en esta clase es esta que está aquí, que no queremos ir, a nadie le gusta, pero es muy útil para nosotros, y es el hospital. A nadie le agrada ir al hospital, pero lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque el hospital es una institución muy importante porque es la que está encargada de cuidar a nosotros, de cuidar nuestra salud y ayudarnos a que nuestra salud esté mejor. Si no existieran los hospitales, nosotros no tendríamos quien se preocupara de nuestra salud. Por lo tanto, es vital, es una institución vital porque es para la vida, se preocupa de nuestra vida. Con salud tenemos vida, sin salud no hay vida, ¿cierto? Por lo tanto, esta institución es una institución muy importante para nosotros y muy importante para una comunidad. Si una comunidad no tiene hospital, aunque sea un pueblo chiquitito, aunque sea un pueblito en el campo, si no tiene un hospital o un lugar donde puedan ir a atenderse los enfermos, esas personas tendrían que viajar muy lejos para poder atenderse. Y a veces las urgencias necesitamos que se atiendan de inmediato, ¿cierto? No puede ser que una persona que se hizo un golpe en la cabeza, por ejemplo, y quedó inconsciente, no haya un hospital cerca y tenga que viajar horas y horas hasta llegar a un hospital. Eso no puede ser, porque esa persona podría morir, ¿cierto? Por lo tanto, toda comunidad debe tener un hospital. Los hospitales, hay hospitales muy grandes y hospitales pequeños, ¿cierto? Eh, Conocidos más como consultorios. Los hospitales grandes son para abarcar y para atender a muchas personas, a ciudades grandes. Pero cuando tenemos ciudades pequeñitas, a lo mejor no nos vamos a encontrar con un hospital, un tremendo edificio, nos vamos a encontrar con hospitales más pequeños o consultorios, que son para atender sectores de una ciudad, para descongestionar un poco y que no se llene tanto el hospital. Por ejemplo, nuestra ciudad de Quilpué tiene un hospital que es el hospital grande que está cercano al centro de Quilpué, pero además existen consultorios que están en distintas partes de Quilpué. Tenemos un consultorio en Belloto Norte, un consultorio en Belloto Sur, un consultorio en Los Pinos. En distintas partes de la ciudad hay consultorios que atienden uno arriba cerca de Pompeya. Eso es para que la gente tenga un lugar más cercano para ir a atender cosas que no sean urgentes
como por ejemplo un control médico, ir a revisarse la vista, ir a revisar sus dientes, cosas que no sean urgentes, y así no llega toda la gente al hospital y el hospital no se llena de personas, porque la verdad es que no trabajan tantas personas a veces en un hospital y no alcanza el tiempo para atender a todas las personas que necesitan ser atendidas. Entonces, para eso existen estos consultorios. Pero bueno, importantísimo, toda comunidad debe tener o un consultorio o un hospital, un lugar donde poder atender su salud, ¿sí? Hospital, niños. Un hospital, la palabra hospital viene de hospitalidad y también deriva de la palabra huésped. ¿Saben ustedes lo que es un huésped? Un huésped es una persona que viene de visita a un lugar y que se va a quedar en un lugar, va a quedarse a alojar ahí y hay que atenderlo. Y hospitalidad se refiere a eso, a la atención que le vamos a dar. Si llega alguien a tu casa y se va a quedar a dormir y tú le vas a prestar un lugar para que duerma, él va a ser tu huésped, porque se va a quedar ahí, va a comer ahí, va a compartir contigo. Entonces él va a ser tu huésped. Y con los huéspedes uno tiene que tener hospitalidad, que es el término que está ahí arriba. Hospitalidad. La hospitalidad es atender bien a alguien, ofrecerle, ¿quieres algo? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Tienes frío? Eso es la hospitalidad. Entonces, hospitalidad, huésped, hospitalidad, huésped. ¿Por qué entonces un hospital se llama hospital? ¿Por qué se llamará hospital si no atendemos visitas o si las atendemos? Les cuento, hace muchos años atrás, cuando no existían los hospitales, existían casas donde la gente se iba a quedar cuando estaba enfermo o se sentía mal. Habían personas que se dedicaban a estudiar la medicina, que les gustaba cuidar a los enfermos, y esas personas recibían a otras personas enfermas en su propia casa, porque no existían los hospitales antiguamente. Entonces, si había una persona que era muy estudiosa de medicina o que haya estudiado medicina, o alguna mujer que sabía, por ejemplo, atender partos, traer guaguitas al mundo, o, por ejemplo, había alguna persona que sabía fabricar ciertos remedios con hierba, esas personas recibían a los enfermos en su propia casa porque no habían hospitales y los atendían y los transformaban en sus huéspedes, se quedaban ahí y los atendían, que les ofrecían cosas, le daban remedio, cariño, atención, todo lo que necesitara hasta que esa persona se mejorara y después esa persona se iba a su casa. Y después estas casas se transformaron, obviamente, con el tiempo en hospitales. La gente se dedicó a estudiar para ser doctor, para ser enfermera. Y de ahí viene la palabra, niños, hospital. De ahí viene el término hospital, porque en un hospital tú vas para que te atiendan, para que te hagan sentir mejor, para que ya no sientas dolor, para que ya no sientas molestias. En un hospital, ven ahí, muchas personas trabajan, muchas. Existe un grupo de personas que son las personas administrativas, que son las personas que no estudiaron para ser doctores y trabajan en la parte como de recepción, las secretarias, por ejemplo, que son las encargadas de hacer las agendas de los doctores, ver a quién le toca ser atendido, las personas que te reciben y te preguntan qué es lo que necesita, a qué viene. También existe el tipo de personal, el grupo de personal auxiliar, que son todas las personas que trabajan en un hospital encargadas del aseo, que en un hospital el aseo es fundamental, es muy importante, porque como está lleno de enfermedades, la limpieza tiene que ser a cada momento tienen que estar estas personas trabajando, limpiando constantemente todo, piso, desinfectando ventanas, paredes, todo, porque es un lugar en donde se junta mucho microbio, mucha infección. Entonces, el personal auxiliar es importantísimo en un hospital. Y existe el equipo administrativo que tiene que ver toda la parte de que les dije yo de recibir a las personas, de ingresarla, tomar sus datos, cuál es su nombre, cuántos años tiene, el equipo auxiliar y toda la gama de especialistas de doctores que son muchísimos, dependiendo de la especialidad. El doctor especialista en dientes, el dentista, ¿cierto? El doctor especialista en los problemas de la vista,
el oftalmólogo, y así. Hay muchos, muchos doctores de distintas especialidades. Problemas de respiración o problemas auditivos, el otorrino, problemas de estomacales, está el nutricionista o el gastroenterólogo, eh, el doctor encargado de las operaciones, em, las cirugías, por ejemplo, importantes a la piel, el cirujano plástico, em, el doctor encargado de atender a los niños, el pediatra, y así, son muchos, muchos los nombres. Cada especialidad de doctores tiene un nombre distinto. Y también existe un equipo importantísimo, que es el equipo que apoya a los doctores, que hace todo el trabajo, el detalle de atender al paciente, de limpiar al paciente, de hacer curaciones, de hacer vendaje, que son los enfermeros y las enfermeras. Ellos también son, ahí sí que son muchos, 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 y ellos trabajan en distintos tipos de áreas del hospital, ofreciendo todo tipo de ayuda. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas personas que trabajan en un hospital. Son muchos los profesionales, muchos. Y muy necesarios todos, todos igual de importantes. Este equipo que ustedes ven aquí, a mi costado, ahí, lo más importante es que ellos trabajan en equipo. Si no trabajan en equipo, si uno de ellos falla, un paciente puede no curarse o morir. Por ejemplo, ustedes verán un doctor, hizo muy bien su trabajo, la enfermera también, la recepcionista también, lo atendió rápido porque venía grave. Sí, pase, pase, lo atendieron súper bien, pero si un auxiliar no hizo bien su trabajo de limpiar una habitación donde se recibió a ese enfermo y ese enfermo se contagió de otra enfermedad, ese enfermo se puede poner mucho más grave, puede hasta morir. Entonces aquí todas las personas que trabajan en este lugar en el hospital son todas muy importantes. Veamos. Los hospitales tienen distintos sectores, ¿ya? Distintos lugares. Uno de ellos es la recepción que vemos acá, que es el lugar donde tú llegas y te preguntan qué necesitas, qué te pasa, a dónde vas, porque en un hospital tú no puedes entrar y meterte donde tú quieras o pasear donde tú quieras, no, porque hay gente que está enferma, está delicada. Y además para cuidarte a ti, que no te vayas a contagiar de algo. Entonces, siempre cuando uno llega a un hospital va a haber gente en la recepción, que la mayoría de esas personas son secretarias o secretarios, que están esperando para preguntar qué necesitas, a dónde vas, tu nombre, tus datos, etcétera. Tenemos también un área del hospital que es el área de las consultas médicas, que ese lugar está separado de urgencia porque este lugar las enfermedades no son tan graves las personas que van. Para ir a ese lugar de consultas médicas, tú tienes que pedir una hora médica, ¿sí? Agendar una hora con un doctor, por ejemplo. Tienes problemas a la vista y quieres ir a consultar a un doctor especialista en vista, un oftalmólogo, uno llama y pide una hora, agenda una hora. ¿Cuándo me puedo atender? Te dan un día, una hora y te atienden su consulta. Acá al ladito vemos una consulta, al parecer de un pediatra, porque vemos a dos papás con un niñito sentado en las piernas, ¿cierto? Entonces parece que esa consulta es la consulta de un pediatra. Y ese es el área, y el área de consulta son habitaciones pequeñitas que tienen una camilla para que tú te puedas sentar ahí para revisarte y tienen un mesón con un computador en donde el doctor va registrando todas las cosas que te va preguntando, que va examinando. Y son habitaciones muy pequeñitas. Tenemos otra área, que es el área de hospitalización. Esa es la área en donde los pacientes se deben quedar, ¿sí? Es como si fuese un hotel, pero no muy agradable. Ahí tú te tienes que quedar varios días en cama, sin moverte, y te van a visitar constantemente el doctor, tu doctor, y una enfermera te está cuidando todo el tiempo te están tomando la temperatura, revisando que estés bien, y esa área por lo general son habitaciones que también están separadas del lugar donde uno va a la consulta médica, porque ahí hay pacientes que están un poco más graves, ¿cierto? Entonces hay que separarlos para que descansen y se mejoren y no vayan a contagiar al resto de las personas. Ese es el área de hospitalización. También existe un área que aquí se ve mucho movimiento, que esa área sí está alejada de casi todo el hospital, que es urgencia.
El área de urgencia es donde llegan las personas enfermas, con algún dolor, algún problema o después de un accidente, y ahí trabaja mucha gente y hay mucho movimiento, muy rápido, ¿cierto? Aquí vemos que hay varias camillas que están separadas como por una cortinita. No hay espacio para grandes habitaciones porque la gente entra y sale, entra y sale. Y los que están más graves se tienen que quedar hospitalizados. Pero aquí en urgencia la gente entra un herido con un brazo fracturado, o ahí viene un niño con fiebre. Entonces se necesita una atención rápida. Y tienen muchas camillas porque por lo general va mucha gente a urgencia. Todo el día la gente tiene una urgencia, urgencias muy graves y urgencias menos graves. En urgencias, tú llegas, hay una recepcionista que te atiende y hay un proceso que tiene que pasar en urgencias que se llama triaje. Triaje. El triaje es un método que usan los doctores para atender a los pacientes en urgencia, que básicamente lo que hacen es clasificar la urgencia. Si tu urgencia es muy grave, menos grave, leve, porque no te atienden por orden de llegada. En urgencia tú llegas y no dices, que yo llegué primero que él. No, atienden por gravedad. Si llega una persona sangrando con un corte en la cabeza, por ejemplo, y está inconsciente, esa persona entra de inmediato. De inmediato. Si viene un niño que dice que le duele el estómago un poquito, lo van a hacer esperar. Si viene un niño con una fiebre muy alta, también lo van a hacer pasar de inmediato. ¿Sí? Eso se llama triaje, que es la evaluación. No sé si alguna vez usted le ha tocado ir a urgencia, que te hacen pasar una salita pequeña y te toman la temperatura, la presión, cuánto mides, cuánto pesa, y ahí como que ven, ¿sabes qué? Este niñito sí es grave, que pase de inmediato, o no, no es grave, y te dejan esperar un poco para que los doctores adentro puedan trabajar con los pacientes que están más graves. ¿Sí? Triaje se llama ese procedimiento de evaluar a un paciente su gravedad. Tenemos otro sector también en el hospital que es mucho más delicado, que es un pabellón. El pabellón también está alejado de toda el área que ustedes conocen porque un pabellón tiene que ser un lugar muy, muy privado donde no puede entrar absolutamente nadie más que las personas que van a operar. El pabellón es eso, el lugar donde se realizan las operaciones, ¿sí? Todo tipo de operaciones. Y en ese lugar está prohibida la entrada de cualquier otra persona. No pueden entrar visitas, no pueden entrar niños, ni la abuelita, ni la mamá, nadie. Así que el área de pabellones siempre está muy alejado de las consultas, de urgencias, de todo. Es un área muy, muy privada. Y algunos hospitales, no todos, tienen farmacia, ¿ya? Em, También existen otros lugares es que la verdad es que todos los hospitales son distintos, pero también hay algunos hospitales que tienen cafetería, por ejemplo. Y la farmacia es el lugar en donde nosotros vamos a buscar los medicamentos que nos receta un doctor, ¿cierto? Para poder mejorarnos y sentirnos mejor. Muchas áreas tiene un hospital, muchas áreas. Los consultorios, que son más chiquititos, no tienen pabellón, por ejemplo. No tienen tampoco como urgencia. La verdad es que los consultorios son muy chiquititos, entonces tienen un sector pequeñito donde atienden a las personas que vienen con una urgencia leve, porque las urgencias graves tienen que ir al hospital, y tiene otro sector chiquitito en donde atienden consultas médicas. Pero no cafetería, es muy difícil que tengan. Ahora también hay otro lugar que no tienen los consultorios y sí los hospitales grandes, que son los laboratorios, que los laboratorios son los lugares en donde uno va a hacerse exámenes, te sacan sangre para estudiar tu sangre o una radiografía para ver tus huesos. Todo ese tipo de exámenes se hacen en un hospital. En los consultorios no, hay para exámenes simples, pero no para exámenes muy complejos. Aparte que los consultorios, como ya les dije, son para atenciones primarias, las atenciones primarias son aquellas que no son de mucha urgencia y que las pueden atender rápidamente te pueden revisar, recetar un remedio y está resuelto tu enfermedad. Bien, ahora, para terminar, lo más importante es que en un hospital, para que este hospital funcione bien, hay muchas, 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 muchas normas. Si nuestro colegio tiene normas, si en la calle hay normas, es que en el hospital ahí sí que hay miles de normas. Por ejemplo, no se puede fumar, obviamente. ¿Se imaginan que van personas enfermas respiratorias y hay alguien que está fumando al lado? Imposible. Además que es un lugar que promueve la salud.
como un lugar que promueve la buena salud va a permitir fumar. Imposible fumar en un hospital. Tampoco te puedes sentar, por ejemplo, en una cama que esté vacía. Si tú vas de visita a ver alguna vez a alguna persona, ahora es imposible. Como estamos en tiempo de pandemia, es imposible entrar hoy día a un hospital de visita. Pero antiguamente cuando se pudiera visitar a un enfermo, no te puedes sentar en una camilla que esté desocupada, porque tus pantalones pueden estar contaminados con algún microbio, con alguna infección, con suciedad, bacterias, y si tú te sientas vas a contaminar esa cama. Así que no se puede sentar nunca en una camilla desocupada, a menos que si tú estás enfermo y te dicen, ponte en esta camilla, ahí sí. Tampoco se puede visitar cuando tú quieras. Hay horarios de visita y hay que respetar los horarios, porque hay horarios en que los pacientes los están limpiando o lo están llevando a un examen o lo está atendiendo el doctor, entonces uno no puede llegar a entrar e interrumpir el trabajo que se está haciendo. No hay una libertad para entrar y salir. Una norma importantísima, niños, en los hospitales es el silencio, porque hay gente que se siente mal. Un hospital es un lugar que hay gente que está enferma y no puede haber ruido. Imagina una persona llega a un hospital y está con un dolor de cabeza tremendo y usted anda corriendo y gritando por el hospital. El hospital es un lugar donde sí o sí debe haber silencio. También hay que respetar los letreritos de no entrar, porque el hospital es un lugar que está lleno de zonas privadas y zonas infecciosas en las que te están protegiendo cuando te dicen que no entres. Así que en un hospital no pueden haber niños curiosos. No, no, no. En un hospital se tiene que respetar todas las zonas y si dicen no pasar o no entrar, por nada del mundo entrar. Tarea, que no me la tienen que enviar. Tarea así como para que queden ustedes en casa y conversen con los papás. Conversen y averigüen qué otros tipos de normas existen en los hospitales, qué otras reglas existen que son importantes cumplir. Aquí yo solamente nombré algunas, pero tienen que haber muchas más. Conversen con la familia, averigüen y conversen con la familia por qué son importantes esas normas y por qué hay que cumplirlas. ¿Sí? Eso es todo por esta pequeña clase, niños. El hospital, una institución importante que está al servicio de nuestra salud y que sin él no podríamos vivir, no podríamos mejorar nuestras enfermedades. Y hoy en día, con esta pandemia y el coronavirus, los hospitales se han transformado en la institución protagonista, una institución importantísima. Y todas las personas que trabajan en los hospitales, recepcionistas, secretarias, doctores, enfermeros, auxiliares, todos merecen nuestro respeto y muchos, muchos aplausos, porque les debemos mucho. Tenemos que estar muy agradecidos con ellos. Yo los dejo, los adoro, los quiero mucho. Cuídense, no salgan y lávense las manos. Chao, niños.